Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Leonel Fernández Reina, expresidente de la República, durante 3 periodos, disfruta de una impunidad de 22 años. Desde el 2000, que fue desplazado por Hipólito Mejía y el PRD, hasta el 2022. Es decir, durante todos los periodos de gobierno del PLD, cuando él coexistía con el danilismo dentro del PLD, incluso pasando por el gobierno de Hipólito Mejía, que evidentemente le perdonó sus delitos de Estado, ya evidente desde el primer periodo. Acuérdense que el PM explotó en el primer periodo, ¿no? Y finalmente, aunque Hipólito hablaba de la corruptela, le dio de lado a ese tema. Ni hablar sus compañeros o compañeritos del PLD danilista, que ya se estaba formando, que por razones de PLDismo, solidaridad, complicidad PLDista y por conservadurismo propio, preservación propia a futuro, pues también le condonó sus penas, le garantizó impunidad. Pero bueno, en este régimen que tiene 2 años ya, presidido por Luis Abinader, dominado por las altas élites capitalistas y por la gravitación de la cúpula de la iglesia, de todo ese generalato también, que es solidario entre sí en materia de impunidad, pues, en fin de cuentas, le ha garantizado la protección a Leonel Fernández. ¿Y de qué manera, no? Es decir, a pesar de la existencia de una procuradora o de la designación de una procuradora general independiente, honesta, a pesar de eso, pues casos muy relevantes, denuncias muy relevantes que tocan de lleno a Leonel Fernández no han sido consideradas para abrir proceso. Gran cantidad de información disponible en el Estado, en el gobierno, están durmiendo un sueño largo. Pero pasa también, y puede ser por una situación de carácter interno y de cómo operan los mecanismos de persecución e investigación de las denuncias de corrupción, porque ya había antecedentes de protección, sobre todo en parte de Jenny Berenice, a Leonel, pues Leonel está a salvo, disfrutando de la impunidad. Y aquí, en el caso específicamente de Abinader, que puede estar también respondiendo, porque es también sobresaliente la actitud de Estados Unidos, que tiene datos para demoler a Leonel con el tema de la narcocorrupción y de los extraditados. De verdad que sí, con casos como el de Quirino, con casos como el de Arturo del Tiempo, si colabora con España, y eso es muy fácil entre ese tipo de países, pero además con el caso señero del zar de la heroína, de Nelson Solano, que además fue hasta protegido por Leonel con un financiamiento, un préstamo de 5.000 millones, mejor dicho, con contratas de obra por 5.000 millones para encubrir su tráfico de heroína, nada menos. Igual también está el caso de Figueroa Agosto, donde Félix Bautista tenía una conexión súper fuerte. Todo eso Estados Unidos tiene toda la información sobre esto y la tiene secuestrada, lo que indica claramente que ya se quemó Danilo,
y parece que ese es el descartable sobre todo. Todavía sin que la acción llegue a la cabeza, porque también está todo el tema de los expresidentes. Recordemos a Hipólito, ¿no? Los expresidentes no se tocan, pero es que los presidentes de turno se protegen de esa manera. Entonces estamos frente a una situación con esa característica, y podemos decir que en el caso de Abinader está criando cuervos, porque es real, y los que crían cuervos, a los que crían cuervos le pueden sacar los ojos, los cuervos que crían. En este caso, Abinader y su claque, Leonel y su claque corrupta están en eso, haciendo una oposición radical, incluso cosas como la que acabo de comentar, con lo de la Cámara de Cuentas, niveles incluso que parecen ser de conspiraciones verdaderamente delictuosas en sí mismo, delictuosas. Entonces eso le pasa porque está siguiendo una pauta en la lógica de Estados Unidos y cómo manejar la estabilidad del sistema a base de los pactos entre algunos de esos grupos. Ahora parece que hay un pacto de impunidad que protege a Leonel, en el que gravita la política de Estados Unidos y el propio Abinader. Es decir, Abinader pactó. El pacto no tiene que ser firmado. En los hechos tenemos 2 años sin una acción de justicia, y ahí están el caso de los Tucanos, el caso del PM, el caso de la Sunlan, los casos de narcocorrupción relevantes como los que he mencionado, y muchos otros más, todos los crímenes durante el mandato de Leonel cometido por jefes policiales que ahora lo acompañan en su propio proyecto. Es decir, es un proyecto presidencial o de recuperación de la presidencia que evidentemente tiene mucho olor a pus, a sangre, a lodo, y a lodo bastante podrido. Y bueno, están aprovechando ahora, ya no solo que las cámaras de cuentas anteriores se pudrieron, sino que esta se está pudriendo también. Dejémoslo ahí para pasar pronto al último segmento. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.